Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar el estudio de la nueva cartilla. Comenzamos un trimestre nuevo que tiene como título El Gran Conflicto. Así que los invito para que podamos tener una palabra de oración y pedirle al Señor que nos acompañe desde el estudio de esta primera lección hasta que terminemos los 3 meses. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de tener vida y de poder estudiar tu palabra. Y como siempre pedimos, queremos tu ayuda para poder poner en práctica lo que vamos aprendiendo día tras día, semana tras semana. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, a nosotros del lado de este mundo no nos ha llegado la lección de la escuela sabática. Se ha atrasado, pero gracias a Dios se puede conseguir en internet lo que he hecho, aunque de todas maneras es muy valioso tener el libro delante de mí para poder leer algunos comentarios que a veces son muy importantes, o mejor dicho, todo es importante, pero hay unos que tal vez resaltan más, que vale la pena recalcarlos. Esta lección en esta semana tiene como título La guerra detrás de todas las guerras. El versículo que debemos de aprendernos para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 y versículo número 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. En esta semana vamos a estudiar acerca de esta guerra. Y por supuesto, cada vez que estudiamos el origen de el pecado que comenzó en el cielo, la lección nos da algunas preguntas, ¿no?, que posiblemente tú y yo nos hagamos, ¿no? ¿Cómo es que en un lugar tan santo, donde no existía el pecado, pudo haber una guerra? ¿Cómo sería esta guerra, no? La lección dice que lo más probable es que hubo una guerra física, ¿verdad?, en ese lugar. Y también surgen preguntas como, ¿por qué el Señor permitió que esto ocurriera? ¿Conocía él que esto iba a pasar antes de que creara a este ángel llamado Lucifer? Y la respuesta, por supuesto, que es sí. Dios lo sabe absolutamente todo. También sabía que su Hijo amado iba a venir a morir en la cruz del Calvario por consecuencias de esta rebelión. Y bueno, preguntas como ¿por qué sufre la gente inocente? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas guerras? Son preguntas que nos vienen a la mente. ¿Cómo es posible que un ángel bueno haya comenzado sentimientos de maldad, de orgullo? Ahora la lección y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que hay cosas que son reveladas, y eso es lo que vamos a estudiar en este trimestre, pero también Deuteronomio dice que hay cosas que el Señor las tiene ocultas, y Él es el Dios todopoderoso. Así que Él revela a sus hijos, dice, lo que nos conviene saber, lo que es para nuestro propio bien. Así que con esta introducción de preguntas que se hacen cuando estudiamos el origen del mal, que sabemos, ¿no?, que es el misterio de la iniquidad, cómo poder explicar que un ser creado que guiaba las huestes celestiales, que después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en honor seguía a él, pudo de su corazón rebelarse contra su creador
y pensar que podría llegar a ser Dios en el cielo. Es algo que no tiene, la verdad, alguna explicación coherente. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos entender, Dios nos los ha revelado y estudiaremos en este trimestre lo que tiene que ver con ese gran conflicto, ¿verdad? Dice la lección que vamos a estudiar en un punto determinado de ella, hombres de fe como los valdenses. Así que será una lección muy interesante. Vamos a seguir adelante con el día domingo. El día domingo tiene como título Guerra en el cielo. Y uno de los versículos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al leer este pasaje, lo primero que tenemos que entender es que el pecado comenzó en el cielo. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos. Allá en la eternidad, este ángel que fue creado perfecto se rebeló contra su creador. Y llegó un punto que no se pudo más con él y tuvo que ser expulsado a la tierra. Ahora muchos se preguntan por qué Dios simplemente no lo eliminó, lo destruyó de una buena vez y no tendríamos que pasar todas las peripecias y sufrimientos que hemos pasado en esta tierra. Pero la lección claramente nos explica que el gobierno de Dios se fundamenta en un principio que es esencial que nosotros lo aprendamos y que nunca lo olvidemos. Y es que en el cielo y aquí en la tierra hay lo que se llama el libre albedrío. Dios tuvo que dejar que este conflicto cósmico, universal, porque todos estuvieron envueltos, que siguiera para que cada ángel tuviera que hacer su decisión. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Para mí, como yo creo en mi Señor, no dudo en lo absoluto de que Dios lo conoce todo. No dudo de que Dios quiere el bien para nosotros. No dudo de que Dios es un Dios justo y bueno. No tengo problema para aceptar por fe que el Señor obre de acuerdo a su sabiduría. Pero yo creo que más o menos esto sucedió de esta manera. Es mi imaginación. Tú puedes imaginarte otra cosa y compartirlo, ¿no? En este canal, envíame algún comentario y decirme que cómo lo ves tú. Pero yo creo que Dios estaba creando los ángeles y creaba los ángeles, muchos ángeles. Llegaba, este va a ser fiel, este va a ser fiel, este va a ser fiel. Y de repente llegó al ángel de luz, a Lucifer, y en su preconocimiento se dio cuenta que ese ángel iba a ser un ángel malo, que se iba a rebelar. Entonces, ¿qué hacía Dios? Si no lo creaba y creaba solamente los buenos, bueno, eso es muy fácil, todo mundo le iba a servir. Pero si lo creaba y se iba a rebelar, entonces Dios iba a poder darle la oportunidad al universo de que entendiera el principio de la libertad, el libre albedrío. Así que Dios lo creó
aunque el Señor sabía que este ángel iba a decidir rebelarse contra él. Y Dios ha tenido paciencia. Dios pudo destruirlo de una vez. Sin embargo, ha dejado que este conflicto siguiera hasta que este enemigo asesinó al mismo Hijo de Dios. Y allí, dice la sierva de Dios, los ángeles que habían sido fieles se dieron cuenta de la gran maldad que tenía este archienemigo. Esta guerra se dio, mis queridos hermanos, para que esos ángeles que Dios había creado pudieran escoger su bando, los que iban a permanecer fieles al Señor y los que iban, mis queridos hermanos, a rebelarse junto con el engañador. Y así de esta manera, cuando cada uno hubo hecho su decisión, entonces Dios los expulsó del cielo y los arrojó aquí a la tierra. Así que, mis queridos hermanos, como veremos, el ser humano también tiene este principio. Este es el principio del amor, que tú decidas servirle al Señor porque lo amas, o finalmente decidas rebelarte en contra de Él, y entonces en el tiempo final, en el fin, también ocurrirá lo mismo, solo que en aquella ocasión se destruirá el pecado para siempre. La lección nos enseñaba que Dios no quiere que esto suceda nunca más en el universo. Por lo tanto, el conflicto para nosotros ha sido largo, porque Dios es eterno. Así que, mis queridos hermanos, Dios creó un ángel perfecto. Y este ángel decidió, mis queridos hermanos, rebelarse. Y Dios, a través de su palabra, dice que descorre el velo y nos enseña a nosotros qué fue lo que ocurrió allá en los lugares celestiales. Hubo una gran batalla y Miguel, que en realidad no es un nombre, sino en griego es un título, que es Micael, y que significa quien es como Dios, finalmente, mis queridos hermanos, pues se trajo a una de las terceras partes de los ángeles engañados, que finalmente serán destruidos. Tenemos otro pasaje que está aquí, que nos arroja más luz en cuanto a quién era este ser que se reveló. Aquí dice: hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile así. Como vemos, la profecía primero tiene un cumplimiento local y habla acerca del rey de Tiro, una ciudad que era un puerto y que fue muy famosa porque nadie podía conquistarla. Estaba en el mar. Es algo impresionante porque aunque estaba en el mar, imagínense, tenía fuentes de agua dulce. Era una ciudad que estaba amurallada y muchos intentaron conquistar esta ciudad y no pudieron porque estaba bastante lejos digamos, de la orilla, y entonces pues nadie podía llegar allá. Además, tenía una flota de barcos y realmente los hombres que vivían allí eran hombres muy valientes. Por lo tanto, el imperio de Nabucodonosor conquistaron lo que estaba en la tierra, porque la ciudad de Tiro se extendía de esa que estaba en el mar, ¿verdad?, a unos cuantos kilómetros de la orilla, y había también otra ciudad que se llamaba Tiro, que estaba en tierra firme. La de tierra firme fue conquistada por varios reyes, pero esta ciudad que estaba en el mar no pudieron conquistarla hasta que apareció en el año 323 un hombre llamado Alejandro Magno, que cumplió las profecías donde se decía que esta ciudad iba a ser arrasada
y que iba a ser tirada al mar. Alejandro Magno construyó un dique y unió esta ciudad con la orilla, y después de mucho asedio y mucho trabajo, porque la historia dice que esta ciudad se defendió hasta el último hombre. Fue una de las conquistas más difíciles que tuvo este Alejandro Magno. Sin embargo, como la profecía decía, esta ciudad fue arrojada al mar. Ahora, las características de este rey se usan aquí como una analogía, como una ilustración del enemigo de las almas. O sea que este hombre realmente pensaba como pensaba el enemigo. Entonces, por eso dice aquí, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor. Tú eres el sello de la perfección. Ahora, por supuesto, esto que está aquí, aunque se aplica localmente a el rey de Tiro, que se había enorgullecido, y es muy interesante porque Dios lo destruye a él, porque a lo primero el rey de Tiro había sido amigo de David, de Salomón y de David, y ayudó con madera a construir el templo, pero después fue un traidor. Después se engrandeció y llegó a vender esclavos de los judíos a los extranjeros. Iban y se robaban a las personas en los barcos y las llevaban y las vendían. O sea que el símbolo que se utiliza del rey de Tiro para después usarlo como un ejemplo de Satanás es perfecto. En realidad, el rey de Tiro había dejado que en su corazón fuera guiado por el enemigo de las almas. Entonces, por eso dice aquí, ahora dirigiéndose al enemigo de las almas: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura en Edén. Por supuesto que el rey de Tiro no estuvo en el Edén, pero aquí se está refiriendo ahora al enemigo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que podemos ver que en este pasaje se nos dice que Dios no creó un ángel malo. Está muy claro aquí. Dios creó un ser perfecto, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era un querubín grande y protector que estuvo en el monte de Dios y que, dice, tocaba, era un músico. Por lo tanto, dice aquí, perfecto eras en todos tus caminos. Qué perfección, ¿no? Cómo Dios habrá creado este ángel. Qué descripción tan increíble. Sin embargo, por alguna razón, como veremos, él se llenó de orgullo y el problema fue que no se conformó con ser un ser creado, sino que quería, mis queridos hermanos, llegar a ser igual que Dios, ser como Dios. Y eso ya no se pudo. Y entonces finalmente, una vez que, como ya dijimos, todos hicieron sus decisiones, entonces hubo esta guerra y este enemigo fue arrojado del cielo y perdió su posición en ese lugar. Otro pasaje nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este era el nombre, o es lo que significa Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio
me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No sé cómo se engañó él mismo, no sé cómo pensaba ser igual al Altísimo, realmente creyó que podía derrotar al Señor. Me imagino que pensó que podía inclusive eliminar al Señor. Así que finalmente, mis queridos hermanos, por este deseo de querer destronar al Señor, Dios no tuvo más remedio que arrojarlo de su presencia. Ahora, como dijimos, mis queridos hermanos, Dios es amor. Dios pudo destruirlo de una vez y a todos esos ángeles que lo habían seguido, pero hubieran quedado más preguntas de las que tenemos hoy. Hubieran obedecido los que fueron fieles al Señor por temor de ver lo que Dios había hecho. Por lo tanto, Dios en su paciencia ha dejado que este conflicto siga y siga, mis queridos hermanos, hasta que finalmente Dios en su misericordia pudo demostrarle al universo que no lo necesitaba porque Él es Dios, pero pudo demostrar al universo que Él es justo, santo y bueno, y que, mis queridos hermanos, seguir el camino de este ángel perverso es realmente seguir un camino de sufrimiento y de dolor, que la ley que Dios había creado, que fue la que Él no quería, ¿verdad? Es una ley que está basada en el principio del amor. Sin embargo, como ya dijimos, tú y yo tenemos que elegir si queremos seguir los mandamientos del Señor o finalmente rebelarnos y terminar de la misma forma que terminará el enemigo del Señor y de todos aquellos que quieran seguir sus caminos. Aquí hay una cita del espíritu de profecía que está en el libro La Redención, la historia de la redención, página 13, 14 y 17. Dice, el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esta batalla cada ángel elegiría su propio mando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciese en el cielo ninguno de los que se había unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, como le vengo explicando, ¿verdad? Y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a todas las huestes celestial su justicia y su juicio. Qué paciencia tiene el Señor, ¿verdad? Pero los que estemos en el cielo junto con los ángeles que fueron fieles, vamos a adorar al Señor porque lo hemos elegido y porque reconocemos que Él es justo, bueno, santo y misericordioso. El día lunes tiene como título Lucifer engaña y Cristo prevalece. Tenemos aquí este pasaje, el versículo 4 de Apocalipsis 12, donde nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo pronto como naciese. Podemos ver en estos pasajes que el enemigo engañó a la tercera parte
de las estrellas del cielo, por supuesto son ángeles, que decidieron batallar en contra de Miguel. Y vemos aquí claramente que después que fue arrojado al cielo, como veremos, vino a engañar a nuestros primeros padres, y que cuando Cristo vino a la tierra, dice que quería hacerle daño. Nosotros sabemos cómo cuando los sabios vinieron a adorar al Señor Jesús a través de Herodes, poseído por este enemigo, envió a asesinar al Señor Jesús. Pero Dios, a través de un sueño, les advirtió para que su hijo se fuera, mis queridos hermanos, huyendo a la tierra de Egipto. Así que vemos que el engaño es muy grande, pero que finalmente Cristo, por amor, siempre a través de la historia ha prevalecido. Han habido dos bandos, lamentablemente, en esta tierra. El bando de aquellos que siguen, que han sido engañados por este enemigo, es sumamente grande. Se compara como la arena del mar a través de todos estos o más de 6.000 años que tenemos de historia, pero que, mis queridos hermanos, al fin de la historia de este universo, Cristo habrá prevalecido, y habrán prevalecido con él todos aquellos que deseen vivir con Cristo por la eternidad. Aquí nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros conocemos la historia. Dios hizo un huerto hermoso, le dio todo para que fuera feliz. Todos los árboles frutales, no sé cuántos habrían y a qué sabrían, cuán ricos serían, pero no necesitaban absolutamente nada. No había frío, no había calor, no tenían ropa, la gloria del Señor los cubría. Sin embargo, mis queridos hermanos, había una prueba que pasar. Como ya había entrado en el mundo el pecado, también Adán y Eva tenían la libertad de poder escoger a quién querían servir. Ahora nosotros sabemos que el espíritu de profecía dice que el Señor, que los ángeles le habían advertido que había un enemigo, que tuvieran cuidado, que solamente podía tentarlos si iban a ese árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo tenían que pasar esa pequeña prueba, mis queridos hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos que, bueno, Eva fue engañada y que Adán finalmente, con alevosía, entendiendo bien lo que él iba a hacer, decidió pecar, desobedecer la orden del Señor, y ciertamente en ese día murieron espiritualmente. Eso fue inmediato. El Señor vino a hablar con ellos, pero ellos se escondieron de la presencia del Señor. Así que hubo una muerte espiritual inmediata. Ya no pudieron comunicarse con el Señor como lo hacían antes, sino que salieron corriendo y se escondieron. Perdieron la gloria también que los cubría, y entonces fueron a vestirse con esas hojas de higuera, mis queridos hermanos. Y posteriormente, por supuesto, iban al volver al polvo. Comenzaron en ese mismo momento a morir, a autodestruirse. Y hasta el día de hoy, como veremos, mis queridos hermanos, nosotros también, por las consecuencias, por ser hijos de Adán y Eva, nosotros también tenemos que pasar hasta que Cristo venga por la dolorosa separación de nuestros seres queridos. Morimos, no sabemos absolutamente nada, pero
los que quedan vivos quedan sufriendo por la pérdida. Mis queridos hermanos, esto es algo muy triste, pero fueron engañados también nuestros primeros padres, no Adán, porque él decidió conscientemente seguir a su mujer. Vemos aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, 20, 21, donde estamos en el tiempo de Acab y Jezabel. Y podemos ver, mi querido hermano, que este pasaje es un pasaje que da la lección para que nosotros podamos entender el principio de la libertad, del libre albedrío. Aquí dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No estaban seguros. Estaban entre dos pensamientos. Entre seguir al Dios de Israel, que yo creo que ya lo habían abandonado, ¿verdad? Estaban siguiendo la religión pagana. Sin embargo, Dios envía a sus profetas para hacerlos volver, para salvarlos, para que se alejaran de la elección que ya habían hecho y pudieran ver que Dios era un Dios poderoso, pero también amoroso, que iba a hacer un milagro, llover fuego del cielo, para que ellos supieran realmente quién era el verdadero Dios, y así de esta manera pudieran elegir al único Dios verdadero. El día martes 2 de abril tiene como título: el planeta Tierra se ve afectado. Dice Génesis capítulo 3, del 1 al 3, uno de los pasajes que cada vez que uno lo lee y lo vuelva a leer, nos produce una tristeza tan grande. Porque aquí, mis queridos hermanos, el mundo cambió. Hubo un antes y después. Un antes que solamente podemos imaginarlo, porque tú y yo nacimos de este lado. El después, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, que aunque la sierva del Señor dice que a pesar del pecado podemos contemplar la belleza de la creación y lo que Dios había hecho. ¿Cómo sería cuando la tierra salió de las manos del Creador? Veremos algún día a Adán y veremos a Eva, a estos primeros padres realmente hermosos, y el porte que tendrán. Dice que al estar al lado de ellos entenderemos cuánto daño hizo el pecado en este mundo. Nos veremos tan pequeñitos al lado de él. Y yo soy pequeño. Así que imagínense, gracias a Dios tenemos la promesa de que al estar en la presencia del Señor iremos creciendo de gloria en gloria y seremos transformados a la imagen de nuestro Dios. Dice aquí, como lo vemos en esta figura, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que aquí hay algo que es muy importante recalcar. Nunca debemos entrar en terreno del enemigo, porque lo más probable es que si Eva, estando en un estado perfecto, fue engañada, ¿qué será
de nosotros. Y como veremos en una cita, hay que tener cuidado con el pecado. Entrar en contacto con este archiengañador es muy peligroso. Aventurarse en el terreno que él controla es muy peligroso. Mis queridos hermanos, podemos ser engañados y perderemos la vida eterna. Bueno, de hecho, la palabra del Señor dice que la mayoría de los habitantes de la tierra van a ser engañados y que solo un remanente pequeño que ha estudiado la palabra del Señor prevalecerá en el tiempo del fin. Así que, mis queridos hermanos, se nos advierte en la Biblia que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Ahora el planeta entero quedó afectado. Nosotros sabemos, los que leen mucho, patriarcas y profetas, cómo el clima cambió, cómo dice las hojas comenzaron a caer. Dice que a nosotros eso hasta nos da gusto ver cómo las hojas caen y cambian de color. Sin embargo, el sentimiento que experimentó Adán, que conocía la creación así como había salido de las manos del Creador, le produjo un tremendo dolor. Todos estos cambios que estaban ocurriendo, no digamos cuando tuvo él mismo que sacrificar ese cordero y ver como un animal tan tierno y tan bueno que representaba al Hijo de Dios iba a perder la vida, y pensar que él tendría que pasar por esta misma situación debió realmente ser algo muy doloroso, muy triste, el saber que las consecuencias de haber comido ese fruto del árbol iba a traer a la tierra, al planeta entero, la desgracia de la tristeza y el dolor que tú y yo hoy conocemos, mi querido amigo. Gracias al Señor que algún día esto terminará y regresaremos a la tierra que el Señor hizo. Y lo más bonito de todo es la promesa que tenemos, que nunca más se levantará el pecado ni la rebelión. En estos otros pasajes nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis queridos hermanos, la muerte entró en este mundo. Y entonces usted y yo ya sabemos. Dije en otra lección de la escuela sabática que mi esposa y yo nos pusimos a hacer una lista de los seres queridos, de nuestros amigos que han descansado, y la lista es grande. Es más, de los jóvenes que crecieron conmigo en Panamá, esa generación que jugó conmigo, que estuvimos en esa barriada, todos ya descansaron. Solamente, como dijo el profeta, vivo he quedado yo. Muchos no entregaron su vida al Señor, murieron en peleas, en accidentes, enfermedades. Le agradezco a Dios en esta hora que, a pesar de que el pecado entró, que la muerte pasó a todos los hombres, todavía tengo vida, tengo salud. Y yo sé que si el Señor no viene, me tocará también pasar por esta prueba, por esta circunstancia, por la separación de mi familia, porque descansaré, pero quiero descansar por fe en Cristo Jesús, con la esperanza que saldré de esa tumba y me volveré a encontrar con aquellos que también decidieron entregarse al Señor. Vemos en esta imagen cómo nuestros primeros padres tuvieron que salir de ese huerto que Dios le había dado. Vemos el ángel allí con la espada
lo vemos vestido con la ropa que le hicieron de los corderos, sin gloria, con la cabeza agachada para afrontar una vida difícil. Allá lo tenían todo, ahora los castigos que iban a sufrir por su pecado iban a ser muy difíciles, la tierra iba a ser hostil, los animales que ahora lo obedecían se los podían comer, aunque Dios los protegió. Realmente fue algo muy triste, y es triste lo que nosotros podemos ver que está aconteciendo en el mundo. Tanto crimen, tanta maldad. ¿Cómo puede alguien sacar un revólver y matar a alguien, un cuchillo y agredir a otro? ¿Cómo pueden haber tantas guerras en las cuales tienen esa inteligencia artificial y tiran bombas contra un hospital donde inmediatamente mueren niños, madres embarazadas? Mis queridos hermanos, realmente el ser humano cosechó realmente las consecuencias del pecado. Este mundo pudo haber cambiado a pesar de que entró este pecado en la tierra y pasó a todos los hombres, si la gente hubiera obedecido al Señor, si a pesar de estas consecuencias hubiéramos escuchado la voz del Señor, Dios había perdonado, Dios nos habría ayudado y vivirías en un mundo mejor. Sin embargo, normalmente la gente decide alejarse, no creer, vivir una vida sin el Señor. Pero tú y yo no vivimos esa vida. Tú y yo, a pesar de que el pecado entró en este mundo, a pesar de que tenemos que descansar, a pesar de que también sufrimos, nosotros creemos en la esperanza bienaventurada y bendita de la venida de Cristo Jesús y de un mundo donde nunca más habrá llanto ni dolor. Aquí hay una cita que es muy interesante y que creo que debemos de prestarle la atención debida. Es una advertencia, como dije anteriormente, acerca de el pecado. Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y de indecibles penalidades para nuestro mundo. Y entonces dice aquí, mi querido hermano, no estimemos al pecado como algo trivial. Comerse una fruta ha traído toda esta serie de consecuencias, enfermedades, dolor, crímenes, guerra, asesinato, mi querido hermano, por algo tan pequeño. Pero dice aquí que ellos se persuadieron de que no iba a pasar nada, de que las consecuencias no iban a ser tan grandes. Sin embargo, Dios es justo. Él no puede cambiar su palabra. Él dijo, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Y mis queridos hermanos, como estamos estudiando, las consecuencias afectaron al planeta. Ahora se nos hace la misma advertencia a nosotros que ya nacemos en un mundo de pecado. Cuidado, cuidado, no hay que jugar con el pecado. No estimemos al pecado como algo trivial, a veces pequeño, pero nos lleva a hacer cosas terribles. Así que, mis queridos hermanos, tengamos cuidado. Que Dios nos ayude para que realmente podamos aferrarnos a Cristo Jesús. El día miércoles dice, el amor encuentra una manera. Dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todos. Otro pasaje nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis queridos hermanos, el pecado entró. La sierva de Dios dice que los ángeles malos, aquellos que habían caído junto con su jefe, estaban gozándose porque decían: hemos derrotado al Señor. Ahora el Señor va a demostrar que no es justo. Ahora no tiene salida. Tendrá que destruir a Adán y a Eva. Es un Dios malo, injusto, los creó para destruirlo. Y si los perdona, nos tendrán que perdonar a nosotros y restaurarnos en nuestro puesto. Lo que este enemigo no sabía es lo que Dios estaba dispuesto a hacer para salvar a esas dos personas que voluntariamente habían decidido escoger al enemigo en vez de seguir obedeciendo a aquel que los había creado, a un Dios de amor. Nunca se imaginó el enemigo que Dios iba a enviar al Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario, y que si ellos creían en Él, en ese sacrificio, ellos iban a recuperar ese Edén que ahora habían perdido. Volverían a vivir en un mundo nuevo, lleno de gozo y felicidad, de paz, donde reinaría el amor y donde ellos seguramente cuando estemos realmente volverán a encontrar la felicidad y volverán a hablar, a conversar, a estar en la presencia del Señor. Así que entró el pecado, pero también la promesa de que algún día, dice un pasaje muy conocido, ¿verdad? Génesis 3:15, la primera promesa de que el Señor vendría. Enemistad pondré, dice, ¿verdad? El pasaje, entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí se anunciaba la venida del Mesías, aquí se anunciaba la victoria del Mesías. Iba a ser herido, iba a sufrir, pero finalmente él le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Y hoy tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Y cómo es eso? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ay, mi querido hermano, la salvación es un don de Dios. La salvación es por gracia. El Señor ocupó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y hoy nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la esperanza de ser salvos. Ya Cristo vino, murió en la cruz del Calvario. Nadie debería de perderse. Todos deberíamos aceptar la gracia del Señor, que es gratis. Pero, mis queridos hermanos, tenemos el libre albedrío. Yo espero que los que estamos escuchando esta lección podamos ser de aquellos que realmente elijamos la salvación que el Señor ha obrado. Aquí la lección nos dice o decía, ¿verdad? Pues no la tengo conmigo, que posiblemente ellos no entendieron todo el plan de salvación. Se les explicó, pero ellos llegaron hasta pensar que eso iba a ser rápido. Nunca pensaron que íbamos a estar en este mundo más de 6.000 años o 6.000 años. Ellos pensaban que Caín iba a ser el Mesías prometido, pero no fue así. Faltaba bastante. Tenía que desarrollarse el conflicto hasta que finalmente el universo llegara a comprender que la ley de Dios es santa, que es el carácter de Dios, que Dios es bueno, y todo esto se ha hecho
para que nunca más se levante el pecado en la tierra. Gloria al Señor por la paciencia y por la misericordia de Dios. Es cierto, vivimos en un mundo difícil, hay problemas, pero algún día, mis queridos hermanos, esto se acabará. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Solamente con la encarnación ya era una humillación para el Señor. Sin embargo, mis queridos hermanos, Él decidió venir a esta tierra y tomar nuestro lugar. Al que no conoció pecado, ya lo leímos, por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora tenemos otro pasaje, ¿verdad?, que está en el día jueves. El día jueves tiene como título Nuestro Sumo Sacerdote. Mientras esperamos que se cumplan las profecías, que se acabe todo esto y que realmente podamos entrar en el gozo del Señor, tenemos a nuestro sumo sacerdote. Y podemos, dice, a cualquier hora que te levantes, cuando cometas un error, orar al Señor. ¿Y qué dice este pasaje? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eres débil, tienes luchas, estás tratando de vencerlas, de ser un hombre que refleje el carácter del Señor. Caes a veces. Mi querido hermano, dice aquí que el Señor, dice, se compadece de nosotros. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi querido hermano, no estamos hablando de gracia barata, de esa gracia que no quiere obedecer, de esa gracia que toma en relajo el sacrificio del Señor, que le costó la sangre, nada más y nada menos que al Hijo del Señor. Estamos hablando que a veces nos equivocamos, que cometemos errores, pero que esos errores nos producen tristeza, porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Y cuando le pedimos perdón, queremos ser mejores, queremos vencer, queremos que Él nos ayude. Sabemos que nosotros no podemos, pero que tenemos el poder del Señor, que Él quiere transformarnos, porque al transformarnos no solamente reflejamos su carácter, sino que nos gozamos en las cosas celestiales. El ser transformado, el vivir una vida de obediencia, es vivir una vida de gozo y de alegría. Así que se nos llama, se nos dice que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia cuando estamos asediados, cuando sentimos que no podemos, cuando realmente la tempestad y la tribulación viene, cuando caemos de rodillas, cuando no podemos, cuando hay dificultades en el hogar, cuando no tenemos trabajo, cuando nos vienen los pensamientos tal vez que no son correctos, podemos acercarnos, dice, confiadamente al trono de la gracia, orar, y al pedir a Dios que nos ayude, vamos a alcanzar misericordia, vamos a hallar gracia, y el Señor nos va a venir a ayudar. Vamos a vencer con su ayuda, vamos a glorificar al Señor, Él nos va a cambiar, nos va a ayudar. Así que tenemos, mientras esperamos a nuestro Dios, que venga a buscarnos, que salga de ese santuario, un lugar. Tenemos a nuestro hermano, a nuestro Padre, que nos puede ayudar en nuestros momentos de dificultad. Dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor siempre dice que el que guarda a Israel no duerme.
y Él está ahí para salvarnos perpetuamente a los que se acercan a Dios. Debemos acercarnos al Señor. Debemos, mi querido hermano, ir al trono de su gracia para pedirle que nos ayude. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración del Señor Jesús, para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos entender cuánto nos ama Él y cuánto nos ama Dios, que entregó a su Hijo para que pudiéramos en este momento tener la seguridad, aún con nuestras luchas, de que tenemos la vida eterna. Pero necesitamos conocerlo. Necesitamos, mi querido hermano, darlo a conocer también. Necesitamos experimentar ese amor que el Señor quiere derramar en nuestros corazones. Hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. La primera lección del mes de abril, del segundo trimestre. Mis queridos hermanos, Dios está preparando una ciudad para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. O mejor dicho, la Biblia dice que esa ciudad ya está preparada. Lo que tenemos ahora es que entregarle nuestro carácter para poder ir a tomar posesión de esa ciudad que descenderá del cielo con los redimidos. Ya usted sabe lo que dice la sierva del Señor y la palabra de Él acerca de qué sucederá cuando llegue ese momento y Dios haga esa tierra nueva para aquellos que han creído en su nombre. Yo te deseo un feliz viernes, un feliz día de la preparación. Deseo que tengas un feliz sábado y que al estudiar esta lección, al compartir los comentarios de lo que tú has estudiado, mis queridos hermanos, te goces en la salvación del Señor. El conflicto es universal, no se ha acabado todavía. Vienen pruebas difíciles, viene la última prueba final, pero no nos olvidemos que el Señor estará con su pueblo hasta el fin del día. Que Dios te bendiga y que pases una feliz semana. Nos vemos la próxima semana.